Oh, estamos en el aire. Estamos en el aire, Luis. Bueno, señores, bienvenidos ya después de una ausencia Sí, de un par de días. un par de días estuvimos ausentes. El 27 de febrero y el 28, que era el día de ayer, miércoles, venía el doctor y bueno, no tuvimos la oportunidad de referirnos a los acontecimientos del país, el desenvolvimiento de la política a propósito de las fechas patrias y del mandato constitucional de la presentación de las memorias del año, de la gestión del año anterior del presidente de la República, su discurso, sus promesas, sus referencias, sus alusiones, sus defensas, sus planteamientos, que merecieron la respuesta de amplios sectores del país, la defensa de algunos, especialmente del sector oficial, el elemento quizás más llamativo que se presentó fue el apoyo que se le ofreció supuestamente al presidente antes de comenzar su discurso, mientras iba en el camino. Desde la salida de su casa. De la salida de su casa. Frente a su casa, todo el camino y comparó con los frentes del Congreso. Hasta el Congreso. Por primera vez había tanta gente, ni siquiera en aquellas presentaciones muy histriónicas de el doctor Balaguer ante el Congreso Nacional. Había tanta gente en el camino. Eso llamó la atención y para algunos tiene ni tantas lecturas. En principio le dan una sola. Hay gente que dice que doble sentido. Ahí hay un solo sentido. Hay un solo sentido. No, y entonces ese fue un elemento que llamó la atención y llamó la crítica también, mereció la crítica de algunos sectores, porque es probable que, sin el probable, eso no agregaba nada. Y hasta empobrece la vida pública del país. Sí, la afecta al desenvolvimiento de la gestión del presidente Medina, que en definitiva tiene una obra de gobierno, hay una dinámica de trabajo. Que eso es indudable. Que es indudable. Por ejemplo, el secretario de Obras Públicas pudo exhibir muchísimas cosas, hay una dinámica de trabajo por ahí, pero eso de... Francisco Javier estaba feliz. Feliz por el plano del turismo. El tema del turismo. Ha aportado muchísimo. Pero esa presentación, esa gente, esas claques con banderitas aquí, yo mucha gente hubiera aceptado mucho mejor. Por ejemplo, si eso hubiese estado escrito con creyón, hasta con carbón, con carbón o con cualquier cosa. Que se viera más espontaneidad. Que se viera más natural, más espontaneidad y que se viera realmente la diversidad, sobre todo, y la diversidad para que no se viera esa coincidencia tan coincidente, para decirlo de alguna forma, en el sentido de que los letreros, señores, estaban hechos eso fue preparado por una empresa. Sí, una empresa encargada de esas actividades. Encargada de esa, que se le encargó esa actividad. Eso implicó una logística que costó un dinero. A mí me dieron el dato de que quien organizó eso, quien montó eso fue Rubén Bichara. Rubén Bichara, que es el administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad y el jefe del sector eléctrico. Me dieron ese dato de que eso lo organizó, lo montó, el gran montaje, la parte, la dirección de esa logística estuvo a cargo de Rubén Bichara. Él realmente es un gran trabajador político. Yo no dudo que realmente, pero de todas maneras esa parte no agregó nada y afectó muchísimo. Porque entonces le quitaba, le restaba y se le daba un matiz de tipo político al evento institucional. El electorero. Y el electorero. Que no fue bueno. Que no era como también la otra nota discordante fue la del presidente de la Asamblea Nacional, que aprovechó el escenario solemne de la Asamblea Nacional para manejar situaciones, darle una interpretación
político personal a un tema constitucional donde él presentó situaciones que dan a entender que las cosas no son como son, sino como él quisiera que fueran. Mira, Luis, el caso para mí es más grave. Yo entendía que la intervención de él fue impropia. Fue imprudente. Sí. Impropia cualquier cosa. Sí, pero hoy le escuché decir que él lo que hizo fue ampliar un planteo que él hizo en el comité político. Eran asuntos de partido. Pero eran asuntos de partido. No eran asuntos de Estado. No eran asuntos de Estado frente a la nación. Y esa es una ocasión que debe ser solemne, llamada a rendir cuenta, es lo que debía rendir cuenta del Estado del Poder Legislativo. Del Estado del Poder Legislativo, pero también de la labor de supervisión que ellos pudieron haber hecho, que esa es mandatorio de la Constitución de la República. Es la tarea. Parte esencial de las funciones del Congreso, de supervisar las tareas de los otros poderes. Claro, y sin embargo, ¿hubo rendición de cuenta en ese sentido? No rindió nada. Entonces, todo lo contrario, pronunció. Todo lo contrario. Entonces, un discurso de tinte político y que además, como él dice, ampliar lo que él planteó en el comité político. Pero tú no estás en el comité político, tú estás frente a la nación, en la Asamblea Nacional. Sí, y cosas de Estado. Y tú estás hablando de cosas de Estados y sobre todo, la imprudencia sigue porque él mismo anuncia en ese discurso de que va a someterlo a una comisión especial que va a estar compuesta por una buena parte de los mismos integrantes de la comisión que estudió ya ese proyecto y que tiene 21 años, que sé yo, ¿cuántos años tiene sometido en el Congreso y no lo han aprobado? Entonces, si tú vas a someter eso a una comisión, ¿cómo tú estás fijando tu posición en particular antes de que esa comisión rinda su informe o antes de que el tema sea conocido en el plenario del Senado de la República o del Congreso Nacional? Que dicho sea de paso, Luis, nosotros no estamos gestando el derecho que él tiene a una posición doctrinaria sobre un tema en debate. Él tiene todo el derecho. Sí, pero cuando se esté debatiendo el tema y en el escenario correspondiente. El escenario y el momento preciso. En el momento preciso. Y en las circunstancias adecuadas. Porque realmente ahí es lo que está trazando pauta, trazando raya sobre, o bajando líneas si se quiere, sobre lo que ya pudiera ser el manejo que se le pueda dar a ese tema. Sí. Y sobre todo cuando detrás de las pautas trazadas por él, él dice, el presidente de la República insta a los legisladores justamente, o demuestra el interés que tiene de la aprobación de la ley de partido y de la ley electoral. Sí. Entonces, hay una vinculación ahí, lo que hace es que se le da un tinte politiquero o político, un manejo personal a un tema que es reclamado por distintos sectores del país para consolidar la institucionalidad y sobre todo el régimen electoral y el régimen de partido. Que sea de paso, Luis, tú sabes que Reinaldo, nuestro amigo, ya yo no sé si seguimos siendo amigos, es hombre de piel sensible. Con nosotros se ha distanciado hace mucho, supongo que ahora con esta, que no son críticas, sino que son consideraciones a las que nosotros tenemos derecho y son muy puntuales. Y espero que la oiga con criticidad y racionalidad. Bueno, pues si no ha oído otra cosa, ya que hablaste de criticidad, cretinidad. Criticidad. Porque hubo mucha cretinidad en el tema. Entonces, porque además de eso son unas críticas muy, ni siquiera solapadas, abiertas al presidente del partido. Sí, ¿qué necesidad hay de que si tú tienes una posición que ha planteado en el círculo estrecho del órgano principal del partido, de 35 miembros. ¿Dónde era el escenario? Entonces, es el escenario para eso. Lo que tú trates allí, porque tú tienes que tratarlo aquí. Y tú tienes una posición, el presidente del partido tiene una, y el presidente de la República tiene otra, como entes políticos los tres. Bueno, en ese escenario se puede tratar eso y no hay problema. Pero ¿cómo tú vas a hacerle unas críticas y además dar a entender, llevar la contraria frente a una persona que para los fines es el jefe de tu organización política o el titular de tu organización política y que por demás está ausente, que no te va a poder rebatir ahí? Y, o sea, porque ya como dijera alguien del propio Partido de la Liberación Dominicana, él como aspirante presidencial
que no tiene más de un 2%, si acaso, un 1 y pico por ciento es lo que puede conseguir. Entonces, él lo que quiere es confrontar con el expresidente Fernández. Confrontar, que Leonel Fernández le responda para él importantizarse políticamente. ¿Tú crees que es así? Pero en el fondo, eso es una provocación lo que está buscando. Hay Para él, una repito, persecución, importantizarse políticamente. Él es aspirante, pero él no va a ser candidato. Él no va a ser candidato porque no tiene los votos, no tiene las simpatías. Sí, y a él se le ha olvidado que en un momento determinado, para ser senador la segunda vez, hubo que echárselo al hombro. Y cuando digo hubo, tú sabes quién tuvo que echárselo al hombro, Leonel Fernández. Doctor Leonel Fernández. Y un grupete de comunicadores. Te lo digo porque a mí me contactaron en su momento, y lo tengo que decir así, frente a la imprudencia de este señor en el Congreso. Un chico. Me contactaron en un momento determinado, como a mucha gente, para que le dieran una ayudita. Y esa ayudita, ¿tú sabes quién la pidió? De allá arribota la pidieron. Sí. Una ayudita para que pudiera ser senador otra vez. Que dicho sea de paso, en ese esfuerzo pusimos mucho, quizá un granito, otros pusieron un bloque, quizá otro bloque más grande, pero todos contribuimos a que Reinaldo Pared, a quien hace tanto tiempo nos vemos. Él ganó porque se lo echaron mucha gente al hombro. Sí, sí. Esa es la verdad. Entonces, si fuera el candidato, habría que echárselo al hombro. Y ahora, ¿y quién se lo va a echar al hombro? ¿Sobre qué base? Se lo van a echar al hombro. No, y entonces, ¿sabes que cuando se le echa al hombro a alguien es porque solo no puede caminar? No es así. Le falta algo. Entonces, hay que ponerles andadera. Ese es el tema. De todas maneras, el discurso del presidente, desde el punto de vista del objetivo que se quería lograr, rendición de cuentas. Que incluso fue, tú sabes, Luis, que se ahorró mucho espacio cuando él dijo, aquí hay un listado de obras realizadas. Y de verdad esas obras están ahí, ¿eh? Sí. Eso es inobjetable. Bueno, hubo algunas críticas, algunas de las críticas, yo diría, tienen algún fundamento. Hay otras críticas que, así como hubo una repetición del presidente de algunas de las obras que mencionó, hay una repetición también de las críticas. Aquello de que no llenó las expectativas, bueno, las expectativas de quién, de usted, porque también esa es otra cosa. Hay expectativas imposibles de llenar. Exacto. Entonces, bueno, las expectativas tuyas, como sector de oposición, nunca las va a llenar. Nadie las va a llenar, porque siempre va a estar en contra. Hay una repetición de las críticas, hay una repetición de algunas obras. El metro, la segunda línea del metro ya se había anunciado. Hay otras cosas que ya se habían anunciado. Sí. Volvieron y se anunciaron. Pero hay críticas al presidente Medina que se habían hecho antes y que se hacen todos los días y que se volvieron a hacer. La misma frase. Las mismas críticas, las mismas acusaciones, las mismas atribuciones. O sea, y realmente, por encima de todo eso, el presidente Medina tiene una obra de gobierno, tiene una gestión. Hay cosas que no se han hecho. Bueno, es verdad. Sí. Pero el tema no es por ahí por donde anda. No, por eso mucha gente ha dicho que la oposición no pega una y tiene muchísimo que aprender. Porque las críticas ha lucido hasta ridículas. Porque las críticas que ha hecho la oposición no las ha hecho con el fundamento, con la contundencia. Y hasta con la racionalidad que debió haberla hecho. Por ejemplo, a mí me dijo un amigo comunicador, director de una emisora por ahí, que ha dirigido muchas emisoras más y que es un gran comunicador. Él me decía, la oposición, algo parecido a lo que tú decías, que no pega una, dice, el asunto estaba para que ese discurso estaba en los periódicos del día anterior, en las redacciones de los periódicos, con mucha discreción, pero eso se manda el día anterior. Entonces, la oposición pudo haber conseguido el discurso. Claro. Y entonces haberlo analizado, la oposición en pleno, haberlo analizado y haber alquilado una hora de televisión. Todos esos partidos que están unidos, por ejemplo, pudieron haber hecho una presentación, el análisis del discurso y fijar su posición y rechazamos esto. Una presentación de la oposición al día siguiente. Sí, con nivel. Con nivel, un planteamiento a la nación, con un vocero sacado por todos, y mire, todos los partidos, todos los grupitos y partiduchos que están en la oposición o que tienen voz cantante en la oposición, pudieron haberse reunido y haber hecho una cadena de televisión y haber hecho un planteamiento, y la oposición fija su posición. Pero ¿dónde está eso? Que al otro día que van a analizar y comienzan diciendo que no llenó las expectativas. Yo insisto, ¿las expectativas de quién? El tema del presidente Medina, yo creo que está en dos cosas. Hay un tema constitucional.
Un segundo tema. Mira, aquí la gente, y hay que tener bien claro esto, la gente, yo creo que aquí como en todas partes, pero yo creo que mucho más aquí, la gente se encanta o se desencanta. Sí. Cuando a ti te coge con una gente para bien, te salvaste, te salvaste. Tú encanta todo lo que tú dices. Tú no te recuerdas cuando decía que Danilo no tenía el ángel, que Sí, y después le sobraba el ángel. No, ahora le sobra de todo. Entonces, y le sobraba de todo. Entonces, bueno, y realmente los planteamientos de Danilo encantaron, gustaron, y bueno, hasta un punto y ya. Pero entonces el tema está en que cuando el asunto de la tortilla se voltea y las cosas comienzan a salirte mal, Sí. y hay cosas que han estado, no saliendo mal, sino presentadas mal, Por ejemplo, se queda corto el tema haitiano, se queda corto. Ese fue un tema que para mí el presidente de manera implícita trató un asunto que él debía tratar de manera explícita, diciendo, sobre todo después se va a poner bravo con nosotros, que es hombre sensible, del lamentable discurso de nuestro amigo Gedeón. ¿Santo a dónde? En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Pero cuándo? ¿Qué dijo allá? 2 días antes de hablar el presidente. Él habló casi por 1 hora para decir que el problema haitiano se resuelve con voluntad política. Nosotros tenemos leyes. Es lo que debió defender ahí. Bueno, pero sí, pero es verdad que con voluntad política. Pero es lo que porque tú nomás tienes que darle orden a los guardias. Los guardias te trancan hasta la madre de los tomates. Sí. Si tú le das orden. Porque el asunto es que cuando se ve que la 68-3 que hay un relajo con eso y que o un doble discurso con el tema, entonces ¿qué es lo que hacen los guardias? Defenderse, qué sé yo, y aprovecharse de esa situación. Pero si le dan una orden marcial, los guardias saben cuándo se equivocan. Sí. Olvídate. Sí. Cuando viene una orden superior y eso baja de allá arriba, olvídate. Puede haber alguno que se equivoque y cae preso. Altamente sabido. ¿Tú entiendes? Y cae preso, mal preso. Entonces, que le den una orden marcial a el que se equivocó, se fuñó. Olvídate. Y no es verdad que eso no se va a resolver. Entonces, por eso es verdad que es un asunto que los empresarios. El tema no está en los empresarios que manejan ilegales en la agricultura o en la industria de la construcción. El tema no está en los que están aquí ya. El problema y el riesgo está, y el gran peligro, en los que están entrando todos los días, porque la frontera está abierta, que entran masivamente, como manadas, están entrando sin ningún control, porque lo ideal sería saber cuántos son y dónde están, tenerlos identificados y localizables, no de que entrando por donde quiera, y la provocación a que están sometiendo ellos al país todos los días, pisoteando la bandera, orinando la bandera, quemando la bandera, yendo a presentar una ceremonia en el altar de la patria, que es un signo sagrado. Oye, ahí, si alguien dio el permiso para eso, debió caer preso el que dio el permiso. Y caer preso todo el que fue al altar de la patria con la bandera haitiana adelante, que eso pasó aquí. Ahí tenía que caer preso todo el mundo en lo que se investigaba el caso, porque no se le debió dejar llegar hasta allí. Eso fue la principal agresión que se ha hecho fue que esa gente, donde sonó el trabucazo, que la primera juidera fue con el trabucazo de Mella allá abajo, y entonces allá fueron ellos a provocar. Eso, pero ven acá. No, hombre. No hay cosas que se de repente. A mí me encanta eso, nosotros que invitamos tanto a los norteamericanos. Por ejemplo, el monumento del Lincoln Washington, una vez se celebró una gran manifestación, pero debieron obedecer a parámetros establecidos por los norteamericanos. Ahí no va cualquiera a tirar lo que sea, es un espacio sagrado para los norteamericanos. Ahí hay un capitán que le cayeron a puñalada, lo agredieron Grupos haitianos. A grupos haitianos. Ahí están en las redes. Y a cada rato hay una provocación, porque como tú decías, ellos perdieron el miedo y lo que están es una provocación permanente. No tan Yo agresivos. estaba esperando a ver si aparecía unas declaraciones de Monseñor Víctor Masalle, que es el obispo de Baní y para los fines, el jefe religioso de la Iglesia Católica de Baní, Ocoa. ¿Cuál es la otra provincia? Creo que Asua. Asua. Creo que sí. Jefe de toda esa zona de por ahí. Entonces, él dio unas declaraciones. Yo decía en días pasados que me había
hasta cierto punto entusiasmado unas declaraciones del obispo, el señor Castro, rector de la rector de la Universidad Católica de Santo Santo Domingo, que dijo 3 cosas sobre algunos de los temas sensibles frente a una pasividad, un ausentismo que ha exhibido la Iglesia, una carta pastoral conservadora que dice pero no dice nada, y sobre todo deja fuera varios temas, como es el tema haitiano, y entonces te frente a un obispo, un arzobispo más bien, que no ha estado fijando posición, todo lo contrario, dejando hacer y dejar pasar. Entonces Víctor Masalle, yo diría, y ahora Castro, es la única voz que se sepa de los curas, porque lo otro es una locura, de los curas que tienen todavía, por lo menos están salvando la dignidad de la Iglesia y de la República en términos de a propósito de los peligros migratorios. Entonces él dice 3 cosas. Lo único que yo no tengo la idea, pero yo quería presentar las expresiones concretas. Sí. Él decía que el tema migratorio, el no enfrentar el tema migratorio era irresponsable. Ajá. Porque había que ponerle frente, porque esto era como una especie no de contaminante, de un asunto, ¿cómo se llama? Algo que es más peor, tóxico. Que es mayor, tóxico que está afectando a las entrañas, que está afectando tanto las entrañas que está dañando todos los órganos de la nación. Sí. Oye, que está dañando todo. Palabras más, palabras menos, esa fue la figura. Pero esa es la esencia de lo que él dice. O sea, los órganos de la nación se están con ese, yo dije tóxico, es algo más peor. Envenenando. Es una especie de cianuro, en pocas palabras. Es una especie de cianuro que está dañando todos los órganos del cuerpo de la nación. Por ahí van las expresiones de Víctor Masalles. Yo celebro esas declaraciones de él, porque proviniendo de la Iglesia Católica, realmente es una forma de entender que todavía hay voces que se pueden levantar, como aquella vez cuando Montesinos, su famoso sermón de Adviento, él no se cayó. Así el obispo Víctor Masalle está tronando desde el sur, así como lo hacía cada cierto tiempo Manuel Torrijos cuando tiraba sus fuetazos desde Barahona. Así lo está haciendo Víctor Masalle de tiempo en tiempo. Y eso hay que hacerlo porque si no, el país, en términos de voceros morales, la nación está muy huérfana, para no decir otra cosa. Entonces me alegra eso. Y bueno, mira, vamos ya a hacer una pausa porque el tiempo, hemos dicho más de lo que, no tanto lo que hubiéramos querido decir, pero más de lo que el tiempo mandaba y obliga a la primera pausa. Ya tenemos al general que tú sabes, está celebrando el solsticio de verano, viene no solamente en Chacabana, sino en Chacabana de manga corta. Parece que celebran, porque el solsticio de verano empieza en estos días. El 21 de marzo, aunque está frío y lluvioso todavía. La temperatura. Ha habido un cambio, pero en Europa hay un viento proveniente de Siberia que ha matado muchísima gente. Eso no tumban cocos, sino han matado gente. Sí. Vámonos a la pausa y ya entramos con el general Félix Paniagua, que el jueves es de él, pero nosotros no hemos cogido una parte hoy. Vamos allá. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a 1 año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza
pierden. Y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Bien, ya estamos en la sección Epopeyas y Próceres. El general Félix Paniagua es su responsable, recién llegado de Aruba. Nos tiene cosas interesantes. Estabas conferenciando por allá. En conferencia. Sí. En conferencia. Bien. Que el general es un gran conferencista, ¿eh? Sí. Hombre, Muchísimas gracias, don Danilo, y más cuando salen de sus palabras, ese No, elogio. no, Usted yo- no es un hombre de elogiar mucho, o sea, yo me siento muy distinguido en ese, no, pero es cierto. Es un Gracias, reconocimiento. en ese reconocimiento que yo sé que no hay nada de tartufismo, como decimos. No. Porque usted que fue un hombre, ha sido un hombre de alma, es un académico depurado. Hemos tratado siempre de Sí, hacer el un esfuerzo. investigador. Precisamente ¿Por dónde me encon- andamos y nos- venimos Nos encontramos hoy, en Aruba, ya que usted pone el tema, desde el día 26, 27, donde fuimos invitados por el Consulado General de allá, y además la Fundación Juan Pablo Duarte, muy organizada allá, con más de 500 miembros activos. Y estuvimos en una ofrenda Más de floral. 500 miembros en Aruba es mucha gente. Sí, pues nosotros tenemos una diáspora registrada de más de 3.500 dominicanos. Caramba. Las mayores barberías, Sí. los salones de la barbería son de nosotros. Y la construcción no son de nosotros, no son de los haitianos, sino de los De dominicanos. los dominicanos. Que viven muy dignamente allí, para que Es ustedes lo lo que yo no entiendo por qué ellos pueden hacer eso allá y aquí los dominicanos no pueden trabajar en la construcción. Lo que pasa aquí que el medio de vida que ellos han tenido también ha sido ya una tradición allá. Y aquí el haitiano pues lo hace con menos exigencia de la seguridad social. Eso es otra parte, no podemos... Sí, Y el haitiano ha ido allá y yo le permití... Ellos, los dominicanos tienen seguridad social allá, los que trabajan en la construcción. Es obligatorio porque en Honduras, aunque no vine a hablar de la Honduras, legalización. Honduras no tiene clínica. Honduras... ¿Y qué es lo que tiene hospitales? Hospitales públicos, pero que O sea, la calidad de la medicina es muy buena. Es buena social. y por tanto no tiene por qué El aparecer médico la no clínica. puede cobrar. Ok. Le paga el Estado al médico porque todo el que llega allí tiene que hacer un seguro. Sí, sí.
Y un seguro El con unas médico no exigencias. puede cobrar. Aquí, No, señor. aquí cobran, aquí, allí, en otro sitio. Tenemos otro sistema. Alguna parte, algunos los que son especialistas. Sí. que- Allá hay muy poco, hay haitianos también, menos que nosotros, porque el masacre allí no se pasa a pie. Es que coge el Caribe y ya lleva otras implicaciones. Aquí antes no se pasaba a pie, pero ya se pasa por cualquier parte. No, y aquí no que no hay masacre, ya aquí Ya lo que se masacraron el y río. ya se masacró el río y todo lo que se llama cuencas Y todo hidrográficas. el entorno. Que de eso después vamos a hacer un programa, el peligro, porque es que patria no es bandera, Exacto. himno, es retórica. Es más que eso. Patria es más que eso. Y bien lo decía Solón, uno de los grandes políticos griegos. La patria es un pedazo de tierra defendido con amor. Así es. Y quien no sienta amor por... General, ¿y la soberanía qué es? La soberanía es el derecho que tiene un Estado o un individuo de escoger entre las cosas. Eso es la libertad de acción. Usted puede vestirse hoy de traje como puede vestirse de guayabera. Usted puede tener el privilegio de querer a una persona o no quererla. Entonces, cuando el Estado, que es la colectividad de sus habitantes, tiene el derecho de tomar sus leyes de acuerdo a las costumbres de su pueblo, eso se llama soberanía. Ok, yo le hice la pregunta aposta, como dice ¿Cómo por no? ahí. Sí. Porque fue que yo oí en días pasados a uno fulano decir por ahí que la soberanía era algo ya relativo. Y no es Porque así. dentro de esa globalización, y después oí a un amigo comunicador, me dio una pena grandísima porque decir él que ya dentro de los compromisos que tiene el país con acuerdos internacionales, también ya la soberanía es una cuestión que depende. Sí. Pero por favor, Pero la soberanía- no, y la Constitución no dice que todo acuerdo que choque con esa Constitución es nulo de toda la unidad. No, los De pleno derecho. Los principios básicos del derecho, que se llama, tiene una condición, dice, bueno, los acuerdos internacionales tendrán categoría de constitución, pero no por encima de la constitución. Exacto. Y No, todo incluso- acuerdo que se haga, No puede Tiene estar que estar en consonancia con con las esa leyes Constitución. locales. Sí. Por eso Sí. en meses pasados, cuando hubo un acuerdo, un mamotreto que se mandó al Congreso, donde le daba justamente a la nación norteamericana que tantas cosas nos ha tirado encima muchísimas veces, además de las invasiones que ha propiciado en perjuicio nuestro, le daba potestad inclusive para que los soldados vinieran aquí y hagan tales o cual cosa, inclusive que tenían, no podían ser juzgados porque si yo, o sea, una monstruosidad que por Bueno, suerte el Tribunal Constitucional ay, le echó mano y dice, pero ¿y este adefesio? Ahora, Expresión de soberanía. ¿fundamentado en qué? En la soberanía. Sí, Nosotros no firmamos esa Claro. Pero además, Luis, es que no es relativo, porque No, resulta que no ser lo es. en función del derecho Pregúntale, dile a los norteamericanos que No, si no, su no, pero soberanía es que relativa. resulta que en función de la globalización se activan más las figuras Las relaciones, pero del derecho público del internacional. derecho público internacional, Y pero los para actores manejar las relaciones Sí, pero los actores- entre los países. Pero los actores del derecho público internacional son los estados, pese a que se le confiera calidad a algunas corporaciones multinacionales. Siempre a la hora de litigar en los tribunales internacionales deben hacerlo con la bandera de un estado. Pero No, claro, porque y lo primero- nunca, perdóneme, general, y Ajá. nunca poniendo en entredicho la autodeterminación. No. No, Nunca. esa es la soberanía y la autodeterminación Sí, de los pueblos. Por y eso Dios. que dice el profesor Krim, acuérdense que yo soy licenciado en Derecho y abogado también, ejerzo a veces, está lo que se llama los sujetos del derecho. Yo me meto en el terreno a veces, pero No, usted es un gran tratadista. Usted no está hablando, no es una patulea, usted está hablando con No, criterio. porque usted es licenciado en Derecho, usted coja también. Digo, no, yo me meto Bueno, torcido en el derecho. Pero los sujetos del derecho, el primer principio del sujeto del derecho es el Estado. Sí. O sea, si lo que existe es una nación, es decir, un grupo de gente, como dice el doctor Castillo, que le había dicho, y me permito decir esto en un momento patriótico que vamos a hablar, que el presidente Chávez, y él tiene testigo al expresidente Fernández, mira, con ese asunto de Haití que tú lo estás ayudando, ten cuidado, porque que ahí lo que hay es una nación, ahí no hay con quién hablar. no hay Claro. Eso no es un Estado. Ten cuidado con las ayudas, cuando viene a ver te malinterpretan. Y es lo que el doctor Pelegrín cierto. Castillo ha dicho, bueno, hemos caído en el gancho de caer en el Estado pivote.
Revocando. Sí, exactamente, o sea, pero la autodeterminación de los pueblos que se llama soberanía. Ahora, el derecho al terreno, la Constitución nuestra lo dice, es inalienable. Claro. O sea, es innegociable el respeto a mi espacio. Y si no es así, algunos de esos que muchas veces están defendiendo, o desde esos estados, han estado defendiendo derechos para otros, o que tú cedas tu soberanía, y más que eso, pregúntale a esos estados desde donde tú hablas, si realmente tú puedes hacer y decir o proponer lo que tú estás diciendo y proponiendo. Porque muchas de esas naciones que hablan de cómo nosotros debemos, no solo lo que debemos hacer o no hacer y comportarnos, sino que debemos darle determinado tratamiento migratorio en tal o cual dirección. Tú no puedes trazarle pautas a ellos porque ellos tienen sus propias pautas. Tú no puedes afectar, el caso incluso haitiano, que viven entrando y nos quejamos de que entran sin papeles. Ve allá sin papeles, vamos nosotros tres a cruzar la frontera. No, incluso nosotros tenemos estados amigos que entramos sin visa. Pero eso es producto de un acuerdo. Pero es un acuerdo y además bilateral de carácter pero internacional. entramos sin visa, pero tenemos un documento, vamos No, con no, un hay que pasaporte. tener un pasaporte. Hay que tener un documento. No hay es que sin, tener un es sin visa, documento, pero con un pasaporte. Con un pasaporte, no, y no. además nos registramos cuando entramos. Ahora, el caso haitiano y nosotros. O, general, Las en relaciones eso, dominico-haitianas. perdóneme, para fines Sí, de señor. información y compartirla con el público. A esos lugares donde tenemos acuerdos para ir sin visa, nosotros entramos por el aeropuerto así sin chequear. No, imposible, imposible. Hoy no hay que registrarse cuando Claro usted llega al que sí. aeropuerto. Imposible, imposible. Por Dios. Y hasta te preguntan qué tiempo va a estar, Por cuánto es tu Dios. estadía. Lo que Es pasa- sin visa, pero no Claro. sin identificación, no, sin, y hay, no sin y hay- pasaporte. y hay un principio internacional y de no los es países ilimitado amigos, todo. que el Departamento de Migración, o como se llame, determina el tiempo que tú debes estar por encima incluso del acuerdo internacional. Claro que sí. Es decir, si yo voy, por ejemplo, a Panamá, y Panamá, el inspector me dice, ¿y por qué tiempo usted va a venir aquí? Y él entiende hasta por su psicología o el derecho natural de que yo le soy lesivo y dice, no, yo nomás le puedo dar una semana aquí porque Pero la eso, cantidad de usted entrada- está hablando del director de migración o del inspector de- inspector de migración. Sí. Pero usted no está hablando de un ciudadano que usted lo encontró en un monte. Por ejemplo, No. como el capitán que yo decía ahorita que lo golpearon, estaba mal herido. Fue un grupo de ciudadanos que por un monte van entrando y entonces él enfrenta, los va a detener. Yo no sé si Le todavía cayeron- se usa, pero era la figura del merodeador. Claro. Esos son merodeadores. Ahora, lo interesante que el dominicano y el pueblo y todos los sectores conozcan sobre las relaciones dominico-haitianas es que el caso de nosotros no es la mayoría de los 34 países de la OEA, incluyéndonos a nosotros, que tenemos fronteras algunos unos con otros, solamente uno se independizó de los vecinos, Claro. que es República Dominicana con 12 años de guerra, donde nosotros Y teníamos- 22 años de cajeta. aparte de eso, nosotros perdimos en esa guerra el 10% de nuestra población. Sí, sí. Es decir, nosotros aproximadamente en el último censo... De éramos la población, de pero 100. y los que se perdieron también la territorialidad también. No, nosotros tuvimos que dar Ser parte de- 5.200 kilómetros cuadrados. Son geófagos. Y están ahí. Asimismo, Claro. mediante el Tratado de Aranjuez, que es lo que nos pertenece a nosotros por nuestras etnias. Y los acuerdos que nos impusieron, lo que se llama el tiburón y la sardina, como decía un escritor, me parece guatemalteco. Vamos a la pausa final, general, ¿Cómo no? con su anuencia. Para que Volvemos porque entremos al tema. faltan cosas por decir. Incluso yo creo que lo que usted venía a tratar no lo ha tratado. No, pero eso es parte, porque Ah, es parte de la soberanía, porque soberanía no hace cuentos ni bandera. Exacto. Es estos problemas ahora latentes. Estamos de acuerdo. Vamos a la pausa y volvemos. Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados
a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuela, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. General Félix Paniagua en su sección Epopeyas y Próceres. Sí, hoy es un día muy interesante en la República Dominicana, porque un día como hoy, 1 de marzo, pero de un año bisiesto. Sí. Porque mire que el año bisiesto, el pueblo dominicano, para lo que quizás ya lo olvidó, es cuando febrero es de 29 días, que eso sucede cada 4 años. Entonces, en 1844, cuando hubo la proclamación, fue un año bisiesto. Por eso tuvimos como vida institucional que la primera vez que nuestra bandera tricolor flota con el sol fue un 29, fue un 28. Y entonces el día 1, que es un día como hoy, de marzo, es cuando se hace el primer sistema de gobierno dominicano. Entonces el día 28, Francisco Sánchez del Rosario, prócer de la patria, que representaba al Partido Trinitario, que estaba descabezado porque su líder estaba afuera, estaba en Curazao. Entonces Sánchez dice, bueno, vamos a hacer una junta gubernativa. Pero cuando están orquestando... Porque entonces el movimiento de la Trinitaria lo convirtieron entonces en partido trinitario. Siempre fue un partido de que se inició. Fue un partido. Fue un partido con razones políticas. Desde un principio se le dio la categoría de partido. Y con un programa. Con un programa. ¿Qué es lo primero que el partido? ¿Qué es política? Es el arte de gobernar y habilidad para lograr fin, según el Larux y en el castellano. Entonces Sánchez le toca la oportunidad de que quien sube la primera bandera nacional, que ya se había diseñado 6 años atrás. No es que fuera y que coger la haitiana y ponerla, no. Esa bandera estaba diseñada, lo que no estaba el escudo de armas, pero sí el símbolo de los trinitarios, que era la flor, la filorio, y entonces el escudo de armas, sí existía el lema, el Dios. O sea, estaba la bandera sin el escudo todavía. Sin el escudo todavía, sin el escudo de armas, pero prevía los reglamentos y el juramento trinitario, que es bueno decir que no era una Biblia, la primera escudo de nosotros no es una Biblia. Donde dice, conoceréis la verdad y la verdad. Era una constitución. Sí. Era una constitución. Claro, si usted se pone a ver, el primer escudo de nosotros es una constitución, es un libro. O sea, la formación de un Estado. O sea que ellos estaban muy bien. Además, influyó mucho. Acuérdese que algunos eran masones. Todos eran masones los 9. Y por eso el número de la masonería es el 9. ¿Y 3 por 3 cuánto es? Múltiplo perfecto de 3. 9, el 27. Que le da 27 y coincide también con nuestro día. Ahora, ya eso se había planificado por el armador del Estado Dominicano. Y voy a hablar de él hoy. Entonces, Sánchez, cuando se ve que no tiene experiencia de Estado, aunque el manifiesto que invita a la población a la desobediencia civil para el martes 27 se llevó a cabo, pero lo firman Sánchez, lo firma Mella, porque aquí no está Pina ni está Pérez, que son los individuos más fervorosos, ni está Duarte. Entonces ellos se hacen cargo de los trinitarios y don Tomás Bobadilla, el viejo, don Chapapote, el licen, como le decían, que era licenciado en Derecho, un hombre con 62 años, un día como hoy le cambia de él. Dice, don Tomás, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese señor. Dice, no, junta gubernativa no. Para que tenga un origen del Estado completo que vamos a formar, tiene que llamarse central gubernativa.
Y un día como hoy, en el Palacio de Borllegá, secciona por vez primera esos 7 miembros, presidido por don Tomás Bobadilla Briones, alias Chapapote, que era su asunto. Ahora, ¿qué fue interesante? De que el trabucazo de Mella, y siempre he dicho que el trabuco porque era un fusil viejo, que le decían trabuco, el trabuco naranjero de 40 milímetros, si se hubiese tirado la Diana Inmortal con un cañón, era el cañonazo del 27. Si se hubiese sido con una pistola, el pistoletazo, pero fue con un trabuco naranjero que por una... El trabucazo de Mella. Y si hubiese sido de viva voz, el grito como el de... El grito de Lares, Sí, en el caso de... o el de Hidalgo en México. El de Hidalgo en México. Que se replica todos los años en una tradición que estaba en 1810. El grito de Lares. Sí. Ahora, lo interesante de esto es que Mella tiene el trabuco ahí, siempre en la calle de San Agustín, lo que es Palo Hincado. Y eso es lo que anuncia. Ahora, ¿dónde sonó eso? No fue la Puerta del Conde, lo coge el Parque Independencia, sino en la Puerta de Misericordia, que estaba situada en el sector, eso le decían La Sabana, y al frente había una casa grande, así mismo en mampostería, que vivía don Gertrudis Brea, el papá de José Fabrea, y José Fabrea era la esposa de Mella. Entonces ellos se combinaron, al sonar el disparo, nos vamos a congregar, y se congregaron 174 personas, que tenemos el documento, tanto en el Instituto Duartiano, en el Archivo General de la Nación, lo que se llama el acto de proclamación con 174 personas. Mella vivía en San Cristóbal en ese momento. Y Sánchez entonces lo espera con el grupo, y don Tomás Bobadilla el primero que llega, que ha sido estigmatizado. General, pero el trabucazo fue una acción simbólica, o realmente el estruendo en la noche. No, fue el estruendo. Realmente causó el terror, si se quiere, en los haitianos. No, o más bien fue simbólico. No, terror no. Es un disparo al aire. Es como decir, cuando vamos a salir... Pero la iniciación, si se quiere, el inicio de Eso estaba coordinado desde el 16 de enero. Y se hizo el primer documento oficial y el único que existe, donde nosotros notificamos al gobierno haitiano, que le llegó a los 4 días, es decir, el día 4 de marzo. ¿Cómo lo hicieron tan rápido? Ni me imagino. Y a las autoridades de aquí, al general Starr, que era el Ali, era el gobernador de la villa de Santo Domingo, y el general de Gros era comandante de armas, con asiento en la fortaleza Osama, y Ali con asiento en el Palacio de Borllegá, que era la gobernación. Por eso el Palacio de Borllegá, que es el edificio que está detrás de la catedral, Santa María de la Encarnación, sirvió como primera asiento de la Junta Central Gubernativa que precedía don Tomás Bobadilla y Briones, y también se formó parte a Mella, formó parte Sánchez, y dejaron un espacio para cuando Duarte viniera. Entonces, un día como hoy es que se dispone la primera sección de que Duarte mañana, un día como mañana, 2 de marzo, salieran a buscarlo. Y entonces el señor de más dinero que había aquí, que tenía... Salieron a buscarlo para encabezar para la presidencia. Para traer a Duarte y los dominicanos que se encontraban en el exilio, específicamente en Saint Thomas algunos, y los dirigentes políticos estaban en Curazao. ¿Qué tipo de navegación o La navegación era en vapor aquí. En vapor. Sí, ya era vapor. ¿Y en qué tiempo más o menos duró? Bueno, ellos salieron de aquí el día 2. Porque se tumbaba un gobierno y... el día 11 Duarte llega aquí. El día 11 de marzo, tampoco era que la las travesías eran muy largas. Sí, pero no es los tiempos de Colón, que duraban 6 meses. No. Sí. O sea que ya el día 11 llega Duarte aquí, el día 11. Y de ahí que lo recibe el sacerdote, que lo quería mucho, y después terminaron hasta mal. Portes, Infante, y el Gaspar Hernández, cuando le dice, oh, salve de la patria. Sí. Comenzaron los celos también. Y ahí llega la diatriba política. Gaspar Hernández, que era un cura... era peruano. Sí, y además porque simpatizaba con los masones en un momento en que la Iglesia Católica estaba reñida con la masonería. Y estaba dividido también, porque había sacerdotes que no querían saber de masones, decían que eso era algo diabólico. Sí. Ahora, muy interesante de que un día como hoy... El único país de América y del mundo donde había una iglesia católica cerca de una logia masónica era él. De las grandes coincidencias, porque se veía como diabólico a los masones. A mí me gustaría que se pusiera una fotografía de don Tomás Bobadilla Briones, que fue figura fundamental. Y quiero explicar ese prócer de la República
el armador del Estado Dominicano, que ha sido estigmatizado a veces por pocos análisis. El armador, porque el creador fue Trujillo después. Bueno, Trujillo es padre de la patria nueva. No, o sea, pero la primera, digo, el creador del Estado la primera dominicano. arquitectura, como dice el sí, general. es el arquitecto. Él dice el armador. El armador Sí, sí. jurídico. Y nunca fue anexionista. Y cuando se le ha dicho que él trató de buscar, y cierto, el protectorado, permítame decirle que Sánchez y Mella, que era miembro, también firmaron. También igual. No, me ya viajó a España. No, ya eso es de 17 años ellos después. firmaron para el Ahora, buscando permítame el decirle protectorado. que Tomás Bobadilla nunca fue anexionista, ni siquiera con los españoles. Y cuando en 1865 se volvió a reorganizar el Estado, fue llamado por el triunvirato encabezado por el general Luperón para que le armara el Estado. Lo que pasa es que las diatribas, este hombre que era licenciado en Derecho, ni podía ser segundón de Santana ni de Báez. Entonces, si usted no estaba con Báez y Santana, ¿qué podía pasar? Sí. Se fue. Y no era hombre de almas. No, era un hombre de letras, además Sí, era un hombre de sí. 62 años. Sí, ya. Pero jugó papeles preponderantes. Incluso en la noche, el día 28, cuando se le dijo a los morenos, como se le decían a los negros, una colonia negra que había en Pajarito, en lo que es Villa Duarte, que había un jefe comunal llamado Santiago Basora, y vivían aproximadamente 150 negros en ingenios y cosas. Ingenio de trapiche, no el ingenio a vapor Sí, todavía, eso lo trae Lili. Y cuando se dijo en Villa Duarte que era para poner la esclavitud de los negros aquí, Santiago Basora preparó más de 100 hombres con machete amolado por los dos lados. Y don Tomás fue que cogió para allá en un caballo y pusieron la barca que era para cruzar el río Osama. Ellos habían quitado la barca y entonces pusieron la barca y fue con una comisión. Y es don Tomás que dice, no señor, yo siempre fui de Boyer porque quitó la esclavitud. Miren aquí, y le leyó el manifiesto del 16 de enero, que fue el documento que sirvió como constitución aquí, un acto institucional, donde quita la esclavitud, da la libertad de culto y establece los linderos que hoy, más pequeños, que perdimos 5.000 kilómetros, era la frontera de Aranjuez, lo que Tomás Bobadilla entendía como estratega, que deberíamos solicitar, porque era parte de nuestras gerencias hispánicas y españolas. O sea que hoy, pueblo dominicano, y a ustedes, contertulios, quiero tomar, y ese prócer dormido, que por las diatribas políticas de un Báez y un Santana, él tuvo que morir en el exilio. Ah, porque tuvo que morir en el exilio. Él muere en Haití, don Tomás. Y tuvo un nieto que llegó a ser presidente. ¿Cómo murió en Haití el primer presidente Jiménez? El segundo presidente Segundo constitucional presidente, sí. Y murió en Haití. También. El primer hombre que bota sangre en un combate aquí fue el general Fernando Tavera, que siendo alcalde pedáneo de San Bartolomé de Neiva, lleva aproximadamente 60 hombres para enfrentar unos 150 hombres del general Sufrón en el Camino de los Lagos, lo que le llaman la Fuente del Lo Poder. que indica que las diatribas y las ingratitudes se manifiestan en todos los tiempos. Es que esa es la dinámica de la política. Pero eso nació con la República, desde que vinieron. Eso nació con el hombre O mismo. con el hombre, no, pero yo digo aquí, porque desde cuando vinieron los españoles y Guacanagarí se pone del lado de ellos, en perjuicio de sus connacionales. Pues, Pero antes de eso, Rómulo mata a Remo, su Sí, hermano. exacto. Y Caín mata a Abel. Ah, ok. No que con eso, y Jesucristo dice en sus escritos que están ahí en los evangelios, no vengo a traer la paz y aunque predico el amor. Vengo a ver enfrentado hermanos contra Oye, hermanos. aquello cuando en una Mateo descuidadita 34 días. No vine a traer la paz sino espada. La espada. Oye, ¿Y aquella para qué vez sirve la cuando espada? en una No. descuidadita de Moisés se retira a orar y Le le montan un becerro. Porque Un becerro de oro. Esa es la grandeza de Duarte. Una de las cosas fundamentales que Duarte se ha escogido para padre de la patria en 1894 es esa. Él tuvo fe. Tuvo fe. Sí, porque Báez, que era un gran estratega, un hombre de político fe. vulgar, siempre decía, esto no se puede mantener. El mismo don Pedro Santana, que por cierto, salgo yo ahí en la Z101 cuando dije que Santana fue el intérprete en ese momento de las mentes más ilustres. O sea, que vieron, lo cual se ve como una monstruosidad, se vio como normal la anexión entre mentes como Angulo Gurini.
entre mentes como el escritor Galván. de Galván. Se vio normal en aquella época. En aquella Manuel de Jesús época. Galván. Y se vio normal en Mella. Ese Y Dalí, es normal que él esté en el Panteón Nacional junto a los otros. si se hubiese hecho un referéndum, yo hubiese votado en contra. Porque Pero creo no que se hizo. Pero creo que le quita solemnidad al más excelso lugar del sueño de los elegidos. Le quita solemnidad sacándolo ya. Entonces, va a quitar Y la solemnidad solemnidad. no se le quita dejándolo ahí. No creo, porque Santana... Malas juntas. Es que Santana, si tú No, se jugó pone a su ver, papel. jugó su papel. Lo que pasa es que muchos entienden, porque el mismo Mella fue el que fue a buscar la anexión. Pero el porque asunto no es como tú comienzas, sino como tú terminas. eso es una manera Eh. de acotejar las cosas. ¿Usted no está de acuerdo con él? No, yo voy de acuerdo que se quede. No, con aquello de que no es como comienza, sino como termina. No, para jugar una biografía de un hombre hay que hacerlo conjunto. tanto en su vida pública como en su vida privada, desde el Génesis hasta su apocalipsis cuando abandona el escenario de la vida. Eso es como muy acotejado. No, porque como termina, cuando usted fue un villano toda la vida. Ahora Sí, después sí, que porque está, también esa es otra cosa. que se ve en las últimas fulguraciones de su conciencia, arrepentido, y con un Padre Nuestro y 3 Ave María se le perdonaron. No, ahí está el dedo inexorable de la historia. Es que el hombre de vida pública tiene que ser transparente. Así es. General, sin desperdicio. Bueno, pues Gracias. primer día del gobierno estructurado de la República Dominicana. Y primer programa del año, del mes. Y el general no se podía perder. Y por eso estuvo en el día de hoy. Así es. En Epopeyas y Próceres los jueves, dentro de este sondeo que hacemos desde hace 29 años, y sabe yo cuánto más, porque ahora es que falta por hacer. Sí, sí. Bueno, todavía falta mucho por hacer. Bien, nos vamos y nos vemos.